Pasada la presentación de la organización, ¿quién tiene ganas de comentar algo? ¿Ya alguna sensación, alguna pregunta que nos salga como audiencia de esta primera etapa del encuentro? Ahí hablábamos hace un ratito, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo nos impacta la información que recibimos en este proceso de comunicación, donde a veces hablábamos de emisores y receptores y ahora hablamos de múltiples emisores a la vez y receptores a la vez? Intentamos chequear cuando algo nos llega o directamente lo descartamos o directamente lo circulamos. Esto puede ser a través de una de las redes sociales que hoy usamos preferentemente en la comunicación, que es WhatsApp. Vieron que los teléfonos ya tienen como otro uso, ¿no? Antes usábamos el teléfono para hablar por teléfono, al menos el tono de voz se dejaba traslucir. Ahora suena el teléfono y decimos, ¿qué será un spam? ¿Qué será? ¿Será una empresa que me quiere vender algo? Ya pocos y pocas usamos el teléfono todo el tiempo, a veces para intercambiar mensajes e información, si no es a través del audio, ¿no? Y ahí hay otro modo de comunicación súper válido, pero que es asincrónico, ¿no? Donde no siempre, en el momento que uno lo escucha o lo recibe, se genera ese encuentro en la comunicación, ¿no? Bueno, ¿cuándo acudimos a las fuentes? ¿A qué fuentes acudimos cuando queremos informarnos? Mira, nosotros acá les propusimos hacer como un ejercicio que tiene que ver, por eso les decíamos, este taller otras veces lo hacíamos con estudiantes de periodismo, con gente de medios de comunicación, y nos desafiábamos a pensar cómo producir un titular, un texto periodístico en la materia de adopción. Bueno, nosotros somos lectores, consumidores y consumidoras de esos medios y de estas plataformas. Vamos a poner manos a la obra, ¿qué nos pasa a nosotros como audiencia? ¿No? Porque esto que decían recién las chicas de esta organización que tiene tantos años, este mama que ahora nos hace ruido porque parecería que excluye, cuando en realidad incluye a todas estas nuevas maneras de ser familia, bueno, también lo pensamos en las audiencias, ¿no? Fíjense que yo intento hablar con un lenguaje no sexista, con un lenguaje inclusivo, le dicen algunos y algunas. ¿Es una oportunidad para encontrarnos y para contar sobre otras realidades? ¿Es una obligación? No. No. ¿Es una imposición? No. Es una elección. Es una elección que por ahí empezaríamos a recorrer quienes creemos, fíjense, dije quiénes, no dije aquellos, quienes creemos que el lenguaje nombra, recrea realidades o silencia realidades. Yo imagino que si les digo vecinos protestando por tal razón en la calle, ustedes recrean ahí, ¿no? O una mamá adoptando, vamos a ir a nuestro ejemplo, una mamá adoptando no es lo mismo que un papá adoptando, o que una familia adoptando. Si acá realmente nos hace ruido las palabras que elegimos, en el cotidiano también, porque digamos, hay una invisibilización generalmente de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, y hay violentado simbólicamente, pero muy, muy, muy firme, esta cuestión de quiénes son los protagonistas de la historia que nos toca vivir. Fíjense, ¿pasa la discusión por ser presidenta o presidente? No, pero seguramente no es lo mismo que un hombre o que una mujer o que una disidencia sexual, desde su mirada, desde su construcción ideológica, identitaria, lleve adelante, por ejemplo, o sea elegido o elegida para liderar un grupo. Digamos, eso seguramente no es lo mismo. Lo que sí tiene que ser igual son los derechos de esa persona. Los derechos a su respeto, a su identidad sexual, al acceso a una información confiable, acceder a la salud, a cuidar su integridad física y su privacidad, ¿no? En todos los casos, y mucho más decíamos cuando son menores de edad. Y es ahí donde también nos juega a nosotros como familias, como madres, padres y, bueno, a veces responsables de nuestros niños, cómo pensamos y cómo graficamos esas infancias, ¿no? Cómo esas infancias tratamos de construir con ellas otra mirada. Mi hija tiene 8 años y me mira si no digo ellas. Por eso ahora lo digo y como está dando vuelta por acá, me hace así con el dedito. Y a mí me cuesta un montón incorporarla ahí, porque cuando creía que yo decía todos y todas, empezaba a incluir a todos, evidentemente todos no estaban incluidos. Y esto que parece un juego lingüístico, créanme, si nos ponemos a leer, si nos ponemos a preguntarles a las personas que realmente quedan afuera de eso, es realmente importante contener
desde el mensaje inicial, para después deconstruir algunas situaciones que a veces no las vivimos, digamos, en carne propia, pero que sí se parecen en distintas situaciones. Sin ir más lejos, fíjense, hoy nuestros pibes están mucho tiempo con aplicaciones, o no sé si a ustedes también les pasa. Yo a veces estoy como desandando a unas cuestiones en la tecnología, ¿no? Pero digo esto de, bueno, bajamos aplicaciones para todo el tiempo, todo, que tiene que ver con las agendas, con los cuidados, con qué sé yo, o con juegos. ¿Por qué no? Con juegos, con música, con contenidos que bajamos y que podemos ver cuando queremos. En esas aplicaciones, por ejemplo, cuando pensamos con las chicas este encuentro, con Ali y con Caro, decíamos, bueno, ¿qué pasa si nosotros ponemos adopción? Y adopción de niños, ¿no? Para evitar esta cuestión de la adopción de mascotas, que aparece como en primer plano, digo, en el juego de estos niños. Por ahí, Dan o Damián, los invito a la próxima pantalla para que compartir. Nosotros entramos a Play Store del celular, lo pueden hacer si tienen ganas ahora, en este momento, en Play Store del celular, y pusimos, fíjense que lo primero que dice es ver resultados aptos para familia. ¿Cuáles son los primeros ejemplos de aplicaciones que aparecen cuando hablamos de adopción? No aparece tanto si ponemos adopción de niños, aparecen algunas que tienen que ver con eso, siguen prevaleciendo las de mascotas, pero en general la premisa es, yo puedo adoptar, yo niño, niña, niñe, bajo esa aplicación, ¿y qué me empieza a decir el sistema? Puedo adoptar bebé o beba únicamente, lo puedo hacer a la carta, puedo elegir su color de pelo, su color de ojos, su color de piel, puedo elegir cuándo empieza a hablar, puedo elegir cuándo empieza a hacer sus necesidades. Entonces ustedes me dirán, bueno, Mariela, es un juego. Claro, pero es un juego que de a poco multiplica estos estereotipos que nosotras y nosotros queremos un poco desterrar, ¿no? Esto de que hay una edad para adoptar, esto de que nosotros podemos elegir cuándo, cómo quiero que esa persona vaya siendo, vaya creciendo. Y a través de estas aplicaciones, por ejemplo, donde hoy nuestros pibes, insisto, están mucho tiempo, se van bajando distintos lineamientos sutiles de la vida en comunidad, que es lo que hoy nos interpela. Porque cuando hablamos de comunicación, hablamos de eso. Cómo nos cuesta en casa hablar algunas cosas, porque no sabemos, porque a veces da pereza empezar a investigar. Digo, esto si hoy nuestros pibes están mucho en las pantallas, ya no es la pantalla sí o la pantalla no. Yo cuando iba a la escuela, algunos docentes, compañeros míos me decían, los pibes con el celular, no en el aula. Y yo sé hacer el 10% de lo que ellos saben con el celular. Pero hoy, su modo de vinculación, nos guste o no, es ese aparatito. ¿Y por qué digo nos guste o no? Porque no pasa a veces sobre una elección o sobre la educación que podamos proponer en casa, que tiene que ver con en qué momentos uso la tecnología o no. Que me parece que por ahí puede llegar a ir el camino, ¿no? No prohibición, ¿sí? Establecer algunas pautas de convivencia donde la tecnología empieza a ser parte de nuestra manera de comunicación. Esto lo discutíamos hace 5 o 6 años, prepandemia. Imaginémonos ahora post-pandemia. Nadie de los que estamos acá, supongo, creímos vivir algo como esto, ¿no? Y bueno, y nos toca una pandemia, y nos toca recluirnos en casa, y nos toca empezar a convivir con esta palabra tan difícil que es aislamiento, que genera mucha a veces angustia o depresión, pero que otras veces puede ser una oportunidad para replantear las mismas cuestiones. El problema es si con esta realidad nosotros queremos insistir con viejas recetas que nos van a dejar un poco afuera, ¿no? Pero no por una cuestión de ayornarse a la tecnología, sino de poder hablar el mismo idioma. Con pibes y pibas, por ejemplo, yo les cuento experiencias con pibes y pibas de secundario, de terciario, que no leen medios de comunicación, que no consumen radio. Qué difícil es hablarles a ellas, ¿no? Hablarles de fuentes de información, cuando no todo es tan claro, quién opina. Antes los formatos periodísticos estaban más claros, hoy no hay tanta honestidad intelectual en eso, ¿no? Antes nos enseñaban que los potenciales no iban en un titular, y ahora los potenciales son un montón. Entonces, bueno, proponer este ejercicio y yo veo que hay algunas participaciones ahí en el chat, así que ahora quiero ir dando paso a sus voces, para pensar, bueno, cómo nos interpela eso del uso cotidiano, de las aplicaciones, de las redes sociales, de TikTok, y de todas estas cuestiones, de Facebook, de Instagram, de Twitter, digo, cuestiones que por ahí en distintas edades progresivas de nuestros chicos y de nuestras chicas, ellos empiezan a ser protagonistas en esos lugares, y sí por ahí dejarles esta concepción
de que no es virtual. Miren, yo aprendí mucho leyendo un libro de Sebastián Boresnik, yo se los recomiendo, se llama esto de crianzas en pantallas. Después, cuando hagamos recomendaciones, les vamos a dejar algunos nombres por si quieren leer, cuestiones que han publicado y que han trabajado, y él aportaba esta mirada de lo virtual, cuidado con lo virtual, porque lo virtual también es real. Cuando hay bullying, es ciberbullying, digo, cuando pasa en lo virtual es porque ya está pasando en lo real. Entonces, en esto otra vez del uso del lenguaje, ¿no? Hablar capaz de digital. Lo que pasa hoy o nos pasa hoy en un mundo digital y en un mundo analógico, todo es un mundo real. Son parte de nuestras sensaciones reales, de nuestras agresiones, de nuestras seguridades, de nuestros peligros, porque si hoy le decimos a nuestros pibes o a nuestras pibas que es virtual, parecería que el peligro de estar en la red compartiendo datos e información libremente está ahí, está en la red, pero no puede llegar a nuestras vidas o nos puede tocar la puerta. Y preguntémosle a la mamá de Micaela Ortega si eso es así. Digo, ¿no? La mamá de Micaela Ortega, que es uno de los primeros casos de ciberbullying y de posterior femicidio que se dio aquí en Bahía Blanca y que fue a nivel nacional tratado desde ese lugar, no solo sentó un precedente en los ámbitos judiciales, sino también en las discusiones de las redacciones, de las casas, de cómo se usa la tecnología, porque de verdad a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y fíjense que ella de entrada, Mónica, recibió mucha agresión, ¿no? Esto de que no la cuidó, no la estaría, no había diálogo en esa casa. Y bueno, primero el prejuicio, pero después pensemos qué nos pasa a nosotros hoy acá, en nuestras casas, en nuestras habitaciones, aquellos que tenemos, repito, el privilegio de poder esto, ¿no? De tener 2 o 3 habitaciones con internet para compartir espacios de escucha, espacios de juegos, de entretenimiento y de aprendizaje hoy, ¿no? Hasta dónde el hecho de que nosotros y nosotras desconozcamos algunas cuestiones, algunos códigos de acceso que puedan restringirse, algunas otras personalidades que tienen nuestros pibes y pibas en las redes, puedan generar realmente un daño real, ¿no? Y que ahí la comunicación se vuelve insustituible. ¿Cuál comunicación? Cara a cara con nuestros pibes, capaz que cuando ellos más necesiten, no cuando nosotros queremos, ¿no? Y compartir desde una noticia que está saliendo, que está escuchando, que está posicionándose en algún ranking, hasta algún tema musical. Digo, ay, ¿cómo podés escuchar reggaetón, esas letras? Bueno, pero a mí me gusta. Bueno, ¿qué te gusta? Bueno, a ver, ¿qué dicen estas letras? Digo, ¿no? Capaz que a través también de esas discusiones, de la letra, de la música, de la canción, nos acercamos, porque todo eso es comunicación, todo eso es absolutamente cognitivo, a la hora de después entender por qué algunos titulares van por algunos lugares y por qué es el público que quieren captar hoy. Hoy ya los adultos y adultas no estamos parte de, digamos, no somos, digamos, esas cuestiones para salir a conquistar, ¿no? De las grandes empresas de desinformación, me gusta llamarlas a mí, no de información, sino son nuestras adolescencias, las adolescencias, nuestros adolescentes, las infancias hoy tan en riesgo por tantas situaciones y derechos vulnerados. Entonces me parece que es muy importante que al momento de poder construir su huella digital, ayudarles a cómo pararse en el mundo o en el entorno de ellos a través de las redes y de la comunicación más mediática, más platformica, podamos acompañarlos en los procesos de elección. Y compartir con ellos cuáles son esos miedos, esas tensiones que aparecen, ¿no? Esas dudas. Y para eso, bueno, plantear que nosotras también las tenemos, que nosotros también las tenemos y salir a preguntar a fuentes referentes, a gente que ha trabajado en este tema, para que nos puedan ayudar. Me parece que eso es fundamental, porque es la piedra básica de todas las demás vinculaciones y procesos de comunicación que siguen. Si ahora, por ejemplo, les proponemos esto de salgamos a pensar qué titulares nos hacen ruido, de titulares de medios de comunicación. ¿Qué publicidades? Ahí alguien había compartido, permiso, yo estoy acá con el teléfono, voy a tratar de irme al chat. Ahí dice, Dani dice, ayer se publicitaba una capacitación de una universidad promocionando una capacitación sobre protección de menores. Claro, un horror, ¿no? Digo, es elemental, dice por ahí Andrea, la utilización del lenguaje, con una apertura que tiene que incluir a todos, a todas, todes, de esa manera respetamos los derechos. Bueno, coincido, ¿no? Esto de evitar la discriminación. Muchas veces hablamos de igualdad y hablamos de contener y hablamos de incluir, pero somos muy discriminadores y discriminadoras a la hora de nombrar. Yo me pongo, digo, en eso, me hago cargo de esa situación, porque no siempre puedo como elegir a veces las palabras, y a veces
tener la posibilidad de conocer las distintas realidades, ¿no? Me parece que es como una condición ética, pero también sine qua non, que todos los comunicadores y comunicadoras tendremos que enfrentar. Hablar, romper nuestras burbujas, ahora que se habla tanto de burbuja, romper esa burbuja, no desde la sanidad y desde el cuidado, pero sí desde la autorreferencia, y empezar a ver qué pasa en otros lugares. Yo hoy escucho esta cuestión de qué barbaridad, de la presencialidad, bueno, podríamos ir el debate por otro lado, pero digo, bueno, pensar también cuando hablamos de presencialidad, de qué estamos hablando, ¿no? De qué tipo de presencialidad. Ahí se deben mezclar muchísimas realidades, muchísimos intereses, y de qué lugar habla cada persona. No para dejar afuera a aquellos que no piensan como nosotros, sino para incluirlos, pero desde ese contexto. Contextualizar es muy valioso, es muy importante. Y en materia de adopción, yo que no entendía nada, o que en realidad tenía falsos, digamos, malas acepciones que me habían mal educado, digamos, como en otras temáticas, ¿qué hicimos del Instituto de Periodismo? Esto, recurrir a personas que atravesaban con su cuerpo, con su emoción, con su saber, con sus experiencias personales, en la temática, y decir, bueno, a ver, ¿por qué no preguntarles a ellas, a ellos, a las familias que están atravesando todos estos desafíos? Y yo debo decir también que en algunos encuentros del año pasado, en plena pandemia, gracias a Mama, compartí con muchas de ustedes, digo, familias, que han compartido consejos de crianza, recomendaciones y sugerencias, que son, me parece, ideales para cada casa, para cada hogar, donde intentamos eso, ¿no? Hacer de una casa un hogar y hacer de un grupo de personas una comunión más familiar, que no siempre se da. Entonces también decíamos, bueno, hay una manera de poder ponerlo en palabras, y agradezco las participaciones que ya van sumándose acá, de decir, bueno, hay palabras que generalmente aparecen y nos hacen ruido, ¿no? Tenemos ahí para compartir con ustedes para que las puedan ver. Si Dami y Dana pueden. No sé si alguien tuvo el teléfono a mano y pudo hacer este ejercicio del Play Store, pero bueno, eso que compartimos recién es lo que sale, al menos de un formato Android que teníamos de teléfono cuando compartimos eso. Y ahí, a ver, perdón, volviendo un poquito a esto, cuando mi hija empieza a jugar Cadopta, bueno, sí, buenísimo que juegue y entender, ¿no? Y a partir capaz hacer de ese juego una oportunidad para charlar con ella. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo adoptarías? ¿Adoptarías? ¿Qué adoptarías? ¿Por qué adoptarías? Eso, digo, empezar con estas preguntas adaptadas, ¿no? a las distintas edades de nuestros pibes y pibas, para decir que eso es una propuesta, pero que también la podemos recrear con nuestras realidades, ¿no? Teñirlas, atravesarlas con otras cuestiones que muchas veces en los estándares de la comunicación, más capitalistas si se quiere también, y patriarcal, están absolutamente desestimados. Pero fíjense, acá compartimos palabras con mucha connotación, la mayoría de ellas, palabras que fueron elegidas acá por las compañeras que tanto han caminado estos trayectos y que muchas veces son bien utilizadas y otras veces son mal utilizadas. Y cada vez, me parece, ocupa menos espacio la excusa. Esto de decir, ay, bueno, pero no sé, ay, bueno, pero seguir usando algunas cuestiones, que en realidad no saber, no sabemos, por supuesto. Pero en función de eso hay una elección que hacemos nosotros de querer dar el pasito de poder saber más o no. Hay muchísima información al respecto, hay muchísima gente que sí trabaja con esto y que nos recomienda. Yo las he escuchado a las chicas en medios de comunicación de Bahía Blanca, intercambiando con periodistas, por ejemplo, el uso más recomendable de estas palabras para hacer un buen titular, y paso siguiente, o pregunta siguiente, o programa siguiente, se sigue arrastrando el error. ¿Puede pasar? Obvio que puede pasar. En el tiempo, y ya cuando eso se perpetúa es porque no hay una necesidad y no hay una responsabilidad ni siquiera profesional del otro lado de querer revertir esa situación. Fíjense, ¿qué palabritas de las que están acá ustedes no utilizarían en un titular? Porque después vamos a compartir algunos titulares periodísticos, así rápidamente, y vamos a ver qué aparece y qué no aparece. ¿Qué palabras les hacen ruido? Legal, pueden escribir en el chat, Mariela, la palabra que... Genial, ahí van apareciendo, ¿no? Me voy a ir al chat, voy a viajar un ratito al chat. Pueden también, en el chat, y pueden también, si alguien quiere pedir la palabra y abrimos el micrófono, ¿les parece también? Abrimos la Daniela, por ejemplo, dice devolver, caridad.
Zulma, natural, Adriana, ilegal. Estas son las palabras que no podemos usar, lo que vos planteás, Mariela. Claro. Sí, podemos ir. Menores, caridad, hijo del corazón, sí. Está bien. Digo, son palabras que se fueron deconstruyendo en todo este tiempo, ¿no? Esto que decían ustedes, nuevas realidades, nuevos paradigmas, nuevas maneras de nombrar ¿qué? Procesos, vinculaciones, vidas, sentimientos, pero sobre todo derechos, sobre todo derechos. Nicolás dice problemas de conducta, Mari Rodríguez, devolver, ¿sí? Está muy bueno esto del hijo problemático, ¿no? Primero porque como que las hijas no seríamos problemáticas, las hijas estamos para resolver cuestiones hasta domésticas. Y después, ¿qué persona no es problemática hoy? No ser problemático hoy en el mundo que habitamos sería no habitar el mundo que habitamos, ¿no? Digo, nosotros estamos atravesados de problemas, lo que tenemos que ver es cómo encontramos soluciones juntas a los pequeños conflictos que se nos presentan día a día. Sí, y esto también lo que vos decías, Mariela, era contextualizar, porque a veces estos problemas de conducta, porque lo que tienes son los problemas de conducta, ¿no? Es como que se encierra solamente en eso, y queda como, en este caso estamos hablando de niñas y adolescentes que quedan estigmatizados con los problemas de conducta. Tal cual, sí, tal cual. O porque, como decís vos, Ale, muchas veces se cree que porque fue adoptado, seguramente tiene problemas de conducta o seguramente tiene problemas de aprendizaje por todas las cuestiones que ha pasado, ¿sí? Durante su niñez o su primera infancia o sobre bebé. Entonces, se le pone esta etiqueta, ¿sí? A ese niño sin lograr la solución, porque ya etiquetando, en vez de lograr una solución, estamos ya teniendo otro problema más, la etiqueta de ese niño, que se va pasando yo lo digo como docente, ¿no? Se va pasando de grado en grado, ¿no? Entonces, en primero fue problemático, y en segundo también va a ser problemático, y en tercero así, porque se va como corriendo la bola, por decirlo de alguna manera. Claro. Otros también, otras palabras para no utilizar, hijo del corazón, hijo verdadero, obra de bien, sangre, natural. Bien. Bueno, parece que por ahí vamos, que podemos seguir compartiendo algunos títulos así medio rápidamente de lo que han aparecido a veces en los medios de comunicación, para ir contrastando con esto que decían. Eso también está muy claro, ¿no? Esto de, bueno, hago una obra de bien, adopto y total después puedo devolver, ¿no? O cuántas veces al revés, hemos escuchado en familias de padres biológicos que dicen, ojalá podríamos devolverlos a estos pibes, piba que nos complican la vida, digo, o algo que está hecho capaz sin pensar, o como un chiste que es totalmente inoportuno, absolutamente violento, digo. Bueno, ahí vamos compartiendo algunas noticias sobre adopción. No sé, chicas, les dejo si quieren hacer poner la lupa, digamos, en alguna cuestión personal. Yo fui anotando acá unas cuestiones para el momento de las conclusiones. Gracias por participar. Sí, lo que venimos diciendo, ¿no? Que las palabras tienen peso, que tenemos que usar un vocabulario adecuado, que hay que pensar y hay que mirar qué palabras vamos a usar para un titular. Y también a veces pienso cuando tenemos que redactar o decir algo, ¿sí? de nuestros hijos o de otros niños, ¿sí? Cuando en el caso de, por ejemplo, de los docentes o de una persona que se quiera dirigir para hablar de algún niño, bueno, ¿cómo la usamos a esa palabra? El sentido que le damos y el sentido real que tiene, ¿sí? Dana, ¿podés ir para atrás? Sí. No, esa, ahí. Nosotras cuando analizamos las noticias con Alejandra, nosotros vemos que, por ejemplo, no solo el titular tiene palabras que no corresponden, en el caso del primero te habla de una pareja homosexual, me parece que no era necesario poner si era homosexual, heterosexual, pero como que le da un amarillismo total esto de que es homosexual, habla de la adopción legal, la adopción es legal siempre que esa adopción es legal. Cuando no es adopción,
cuando hablamos de ilegalidad estamos hablando de una apropiación, de una sustitución de identidad, pero la adopción de por sí es legal. Y nosotros notamos en las notas que también se ponen muchos datos de los niños, ¿sí? Aparte de que se habla de menores, y que ya el nuevo paradigma no habla de menores, sino que habla de niños, niñas y adolescentes, en las noticias se ponen, por ejemplo, datos como la edad de los chicos, dónde vivían, en qué hogar estaban, nombre y apellido, o sea, cosas que no pueden estar en una noticia nunca, ¿sí? Porque estamos vulnerando el derecho a la identidad. Y acá, en la otra noticia, cuando habla de las hijas de Jorge Rial, que ya las conocemos de memoria por todo lo que ha pasado la señora Rial de Auro y Rial, cuando tenemos también esa idea de que esos niños, a lo mejor porque pasaron situaciones difíciles, tienen tendencia a robar, ¿sí? Acá tenemos que ser muy cuidadosos, porque nosotros como padres sabemos que los niños han vivido situaciones muy complejas, muy complicadas, y que a lo mejor en alguna oportunidad esos niños no roban, no usemos la palabra robar, sino que esos niños sacan algo o quitan algo, pero tiene un trasfondo esto, tiene una particularidad que tiene que ser analizada en profundidad, no tomarlo como que roban. ¿No? Acá la señora de Auro dice que se encerraba en la pieza porque las hijas le robaban sus cosméticos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con las palabras en los titulares y en el cuerpo de la noticia, ¿sí? Cuando hablamos de natural, como si habría niños naturales y niños artificiales, como si habría niños propios o niños ajenos, hijos del corazón o hijos de la vagina, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos, a los hijos biológicos, le decimos hijo de la vagina, hijo de la cesárea, esto lo dice Pilar Arias Iglesias. No, ¿por qué hijo del corazón? Porque estamos romantizando la adopción. Porque nos parece que es mejor que un niño salga del corazón, entonces el niño literal piensa que salió del corazón de esa madre. Y en realidad, ese niño tiene que saber que nació en la panza, que creció en la panza de otra madre, y que la madre de origen es otra, que nosotros somos la madre por vínculo adoptivo. Entonces, pongamos los términos como corresponden, pero para eso, como decís vos, Mariela, hay que prepararse, ¿no? Hay que buscar información. Sí, sentirse interpelados también, Caro, porque a veces nos pasa que sentimos que eso nosotros no lo decimos, que eso a nosotros no nos va a pasar, hasta que nos pasa, hasta que viene, no sé, tu hija porque vio en la escuela su árbol genealógico y hay docentes que siguen haciendo la distinción de si es adoptado o no es adoptada, cuando estamos hablando de hijos e hijas, ¿no? O esta cuestión que hoy, digo, que los pibes y las pibas lleven a las aulas un montón de preguntas que antes no llevaban, implica que hoy la comunicación tiene un desafío enorme también como papá, como mamá, como docente a cargo, como adulto, adulta, me gusta decir responsable a cargo, porque puede ser tan variable hoy con quienes están nuestros pibes y nuestras pibas en casa. Y digamos, no es solo porque somos comunicadoras, docentes, madres, digamos, me parece que como personas tenemos la responsabilidad, tenemos el desafío de construir algo más igualitario que tiene que ver con nuestros vínculos. Cuando digo algo es una sociedad, me animo a decirlo así, comunidades más saludables, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el respeto hacia la integridad y a estas nuevas diversidades que no son tan nuevas en muchos casos, que existieron desde siempre. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad, la semana pasada participé de un foro de discapacidad y hablaban también de eso, ¿no? En términos de accesibilidad e inclusión, cómo el lenguaje muchas veces, en lugar de ser puente, la comunicación, es una traba, ¿no? Pensar los contenidos de manera accesible también es un desafío. Y ya les digo, poder recrear estas realidades que aparecen hoy en las aulas, en las preguntas de nuestros pibes y nuestras pibas, digo, a veces no dejarnos interpelar por esa pregunta y pensar cómo lo podríamos hacer distinto, cómo lo podríamos hacer mejor. Me parece que en eso también nos ocupa esto, ¿no? De estos mates compartidos o este tiempo compartido para poder, no sé, tener la tarea de que cada vez que leamos algo, de que no sepamos algo, bueno, tener vínculos amigos y amigas como para poder sacarnos esa duda o pensar cómo se podría hacer de otra manera,
¿no? Insisto con esto de que hay gente que tiene mayor recorrido y sabe más, pero que a veces esas cuestiones no encajan en nuestras realidades. Por eso esto que decía Ale de la contextualización del tiempo y el espacio, porque también esto capaz que nos pasa ahora no nos va a pasar más adelante, no nos pasó antes. Digo, ¿no? A veces estas cuestiones de querer transmitir permanentemente, y no, bueno, aprendamos a vivir con esta incertidumbre y a que todo puede ser puesto en discusión y en debate si hay honestidad intelectual y ganas profundas de poder compartirlo, ¿no? Sí, también, Mariela, ir a las fuentes. ¿Sí? Ir a las fuentes. Ir a las fuentes. Vemos hoy que hay muchos, por ejemplo, ¿no? Hablando de bibliografía, hay libros que en su momento fueron óptimos, que servían mucho, que era la fuente principal para leer sobre la temática, pero hoy tenemos otro paradigma, entonces tenemos que cambiar esa mirada, mirar este nuevo paradigma de los nombres, ¿sí? De las palabras que se usan realmente para justamente acompañar estos procesos. Yo tenía una profe, mientras vamos preparando, que ya se viene, digamos, ahora, la posibilidad de justamente compartir este documento de adopción y los medios de comunicación, teníamos una profe en la carrera que nos hacía rever, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando ustedes escriben? Escriban algo, la escritura, salimos a escribir, perfecto. Bueno, ahora eso que ustedes escribieron, nárrenlo. La diferencia entre poder escribir y poder narrar. ¿Vieron estas palabras que a veces se tergiversan tanto, ¿no? Como por ejemplo el relato K, relato M. Saquemos la K y la M y quedémonos en la palabra relato. ¿Qué relatamos de nuestras vidas, de nuestras trayectorias? ¿Qué conocemos para poder relatar? Narrar implica esto, una polifonía de fuentes, no negro y blanco. ¿Vieron? Hablé con la fuente oficial y la fuente extraoficial, y ahí listo, construimos un relato. No. Ahí nos quedamos con una cuestión binaria y chiquita, sí, en una realidad que tiene múltiples aristas. Entonces, incluso como usuarios de la comunicación, como audiencias, tenemos el derecho de exigir esas cuestiones también, ¿no? Bueno, a ver, este tema, narrémoslo polifónicamente, que se escuchen todas las voces y que sean tratadas periodísticamente responsables en los medios de comunicación. Fuera de los medios y de las pantallas, nosotras y nosotros como usuarios, bueno, hacer ese ejercicio, que no es fácil, pero que es necesario, me parece, y es absolutamente convocante, de empezar a pensar esto de las palabras, del lenguaje, de qué contamos, de qué elegimos contar, con qué palabra sí, con qué palabra no, qué es un insulto que empieza a ser un sobrenombre, y además, cómo nos manejamos en casa, ¿no? Porque muchas veces, no por ejemplo, pero sí por imitación, en la educación hay cuestiones que no se explican, que directamente se imitan. Entonces también el desafío es hacerlo para después poder compartirlo desde el hacer, desde esa deconstrucción y de reconocer que estamos también en procesos de cambio. Bueno, hay un documento muy interesante que habla sobre la adopción y los medios de comunicación, que es de hace un tiempo, pero ustedes fíjense que sigue absolutamente vigente, porque hay leyes que nos pueden ayudar a reclamar, digamos, como audiencias, cuando nuestros derechos son vulnerados, o el de nuestros pibes, pibas y adolescentes. Así que las dejamos acá a las compañeras para que nos cuenten de qué se trata. Sí, Dana, tendrías que pasar unas diapositivas más hasta llegar a una que dice premisa básica. Ahí. Bien, bueno, este documento que acá nos dice Mariela es un documento que surge hace unos cuantos años entre todos los grupos autogestivos del país. Entonces, trabajamos el tema de medios de comunicación como para llegar a los medios de comunicación contándoles un poco de qué se trata la adopción. Dana, si me pasás la diapositiva. Bien. En toda decisión informativa debe prevalecer y contemplar siempre el interés superior del niño. ¿Qué es ese interés superior del niño? Que siempre hablamos y nos llenamos la boca de hablar del interés superior del niño, sino que son ese conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar el desarrollo integral de ese niño, con una vida digna, con afecto, con educación, con salud.
por encima de cualquier otro, inclusive el de la libertad de expresión. Antes de difundir cualquier acontecimiento que involucre a niños, niñas y adolescentes, se debe priorizar y tener presente esta premisa. Considerar, en primer término, esto me parece fundamental, que todo niño es hijo, siendo las familias formadas por adopción ni mejores ni peores que las formadas a través de vínculo biológico. Y de acuerdo al artículo 2.1 de la parte 1 de la Convención de los Derechos del Niño, pedimos no discriminar. Al momento de elaborar un texto informativo, como veníamos viendo con Mariela, hay que evitar adjetivaciones y generalizaciones, como así también relaciones de causa-efecto entre un comportamiento y el vínculo de filiación de la persona a la que se refiere dicha conducta. Teniendo en cuenta el inmenso valor que significa que a través del Instituto de la Adopción se busca restablecer el derecho de todo niño a vivir, crecer y desarrollarse en una familia cuando en la de origen no pudo ser, pedimos. No frivolizar la adopción, ¿no? Esto de la superficialidad, frivolizar, superficialidad. ¿Pasamos? Evitar la imagen de superficialidad, de frivolidad, que en ocasiones puede rodear este proceso, especialmente cuando se vincula a personajes famosos, como hoy hablábamos con De Auro y Rial. La adopción es desde su esencia legal. Si se llega a acceder a un niño a través de un acto ilegal, como la compra, la apropiación, la sustitución de identidad, la coacción, etc., eso no es ni será adopción. Por lo que pedimos singularizar. Se recomienda distinguir los casos de tráficos de niños de los procesos de adopciones regulares y obviar la morbosidad o el sensacionalismo de las informaciones que en algunos casos pueden ocasionar daño moral a los hijos y a sus familias. Explicar de forma rigurosa el contexto de los casos en que se da o se puede dar el tráfico de niños, separando totalmente estos relatos de los casos de adopción. Promover un uso cuidadoso del lenguaje en el tratamiento informativo. Conviene extremar las precauciones para definir cada situación o hecho noticiable de la manera más precisa posible, mencionando cada cosa con el nombre que corresponda. contextualizar, esto de poner, como decía hoy Ale, poner en un contexto determinado. Cabe contextualizar la información sobre la adopción también en el tiempo, teniendo en cuenta la evolución que se ha producido en la sociedad en este ámbito, en cuanto a la legislación, seguridad jurídica y transparencia en los procesos de adopción. Dada la multiplicidad de aristas que componen el tema y la delicadeza con la que debemos referirnos a ellas, pedimos emplear fuentes de información cualificadas. Esto que hablábamos hoy de buscar las fuentes, ¿no es cierto? De buscar las fuentes confiables, las fuentes fiables.
Pedir información y asesoramiento a fuentes expertas que velan por la protección de los niños y de sus familias, como instituciones, asociaciones y profesionales en el ámbito de la adopción. En nuestro país, la autoridad en el tema es la Dirección Nacional del Registro Único de Adoptantes, DNRUA, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los registros jurisdiccionales. Respetar el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes. Compartimos lo que expresa la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En el artículo 10 habla del derecho a la vida privada e intimidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad y en la vida familiar. Siguiendo este punto donde dice respetar el derecho a la intimidad de los niños, en el artículo 22 dice derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación, en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Y la Ley 13.634 de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 5, dice: queda prohibida la difusión de la identidad de los niños sujetos a actuaciones administrativas o judiciales, cualquiera sea su carácter y con motivo de dichas actuaciones, en informaciones periodísticas y de toda índole. Se consideran como informaciones referidas a la identidad el nombre, apodo, filiación, parentesco, residencia y cualquier otra forma que permita su individualización. Caro. Sí. Lo que les digo antes de seguir con esta filmina, en lo que dijo recién Ale, es que cuando los niños, esto tenemos que tenerlo en cuenta, cuando los niños están en procesos judiciales o administrativos, como el proceso de adopción, queda prohibida por ley la difusión de los niños, ya sea de imágenes, apodo, como recién dijo Ale, el apodo, el parentesco, la afiliación, nombre, apellido, en qué hogar está, o sea, todos los datos que permitan identificar a ese niño queda prohibido por ley. Por eso nosotros le decimos a las personas que vienen al grupo que nosotros entendemos, por ejemplo, que cuando llega un niño, nos estamos vinculando, lo primero que queremos es subir la foto a Instagram o a Facebook, diciendo acá está nuestro hijo. Tenemos como esa a veces necesidad de que el otro conozca o vea a nuestro hijo. Pero tenemos que tener en cuenta que esto está penado por ley. Cuando un niño está en proceso judicial o administrativo, no puede ser, no pueden estar sus imágenes o sus datos en las redes sociales o en medios de comunicación. Bien, sigo con la filmina. Sí. Elevamos estas consideraciones a todos los medios periodísticos y universidades nacionales donde se desarrollan carreras afines. También pedimos la difusión de este documento para que llegue a la mayor cantidad de operadores periodísticos del país y puedan así reflexionar sobre el tema.
tratándolo con el respeto que merece. Quedamos a disposición de quienes quieran ampliar información sobre la temática, los grupos autogestionados y ONG de la República Argentina. Este documento se realizó el 13 de diciembre de 2014, ¿sí? Está publicado en la página de Ser Familia por Adopción, Asociación Civil, y ahí tenemos la página que es www.serfamiliaporadopcion.org. Bien, también queríamos decir que, una más, Dana, que Argentina no admite la adopción internacional, ¿sí? Acá en uno de los artículos, bueno, habla sobre esto. Bueno, había otra, pero debe estar más atrás. No importa, déjala ahí, Dan. Bien, Mariela, te damos la palabra. Sí, gracias. Ahí, digo, ¿no? Pensaba, 2014, 2021 estamos, ¿no? Tantos años después, estas premisas siguen siendo absolutamente vigentes, decíamos, necesarias. Galeano hablaba de los pretextos, ¿no? Están los textos que podemos producir y también están los pretextos. Y yo creo que en muchos comunicadores y comunicadoras hay pretextos para no hacerlo, porque desde Mama hace todo este tiempo están disponibles cada vez que podemos convocarlos como referentes o como fuentes de referentes para hablar de los temas, para hacerlo con responsabilidad, y muchos lo hacen y otros no. Acá esta comunicación democrática de la niñez y la adolescencia es un producto, además también de la Defensoría del Público, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se creó con la Ley de Medios de hace unos años, la ley esta fue reformulada, pero la Defensoría siguió trabajando todos estos años con la creación de recomendaciones muy interesantes. Ustedes entran a la página Defensoría del Público, es un organismo que realmente está pensado para el derecho de las audiencias, para acompañar la vulneración de los derechos de las audiencias, esto es, acompañar las denuncias que se pueden hacer. Nosotros como audiencias podemos denunciar aquellas comunicaciones que creemos que son violentas, que son sexistas, que son estigmatizantes, que estereotipan, que son muchísimas. Esto es, publicidades, zócalos en los medios de comunicación, locutores, locutoras, comunicadores, comunicadoras diciendo cualquier cosa. Digo, porque todos estas son generadores de opinión pública que, sin ser, créanme, exagerada, muchas veces hasta ponen en riesgo nuestras vidas, ¿no? Se me viene el ejemplo en realidad de Viviana Canosa, hablando tan livianamente de tantos temas que otras personas, con más desinformación o menos precavidas, han tomado como premisa y ha costado la vida de sus hijos, digo, ¿no? Entonces, me parece que estas cuestiones están buenas tenerlas al tanto, tenerlas presentes. Si no las sabemos, preguntemos, digamos, podemos preguntar. Digo, la Defensoría es un espacio que me parece muy interesante para poder bajar, digo, porque además de trabajar con las audiencias, ¿qué hace la Defensoría? Ha trabajado con los comunicadores y las comunicadoras, entonces ha creado manuales, ha creado recomendaciones para tratar distintas cuestiones, violencia de género, discriminación, digo, distintas realidades. Vieron que a veces dicen como temáticas, ámbitos, no, realidades que atravesamos todas y todos, y todes. Esto del lenguaje inclusivo, que no es una cuestión de feminazis, como dicen por ahí, o del feminismo, no vino el feminismo a enseñarnos a usar lenguaje inclusivo, a imponernos nada, sino vino por ahí a poner en disputa algunos privilegios que tenemos, especialmente los hombres, pero también las mujeres, con distinta posición, que tenemos algunos privilegios, bueno, que tenemos que poner un poco a disposición de poder crear algo, pensaba al menos, más equitativo, ¿no? Bueno, si tienen a mano, yo les propongo pensar en el flyer que ustedes recibieron para convocarnos hoy a este encuentro. Mientras tanto, les hablaba de una recomendación. Sí, después de esto está el flyer ahí. Ahí está, muy bien. Muy bien, acá nuestros compañeros y compañeras
súper atentos a esta logística que nos permite derribar el muro de la tecnología, porque vieron que a veces es un muro esta cuestión, ¿no? ¿Cómo son los Zoom en casa? ¿Cómo son los Zoom de escuelas, los Zoom de trabajo, los Meet? Pensemos en eso, ¿cómo comunicamos? ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana de comunicación quisiéramos apagar pantallas? Porque también, ojo, que vinieron un montón de cosas para quedarse, ¿eh? Miren, yo, recomiendo, ya a esta altura yo creo que Sebastián Bornik debería aportar algo, pero digo, como mamá y papá nos pasó, el año pasado se nos llenaron la cabeza y el alma de preguntas. Hay un libro que es Guía para la Crianza en un Mundo Digital. Sebastián es de Bahía Blanca, arrancó en la UTN y después, bueno, ahora está por el mundo. Comparte muchas de sus cuestiones, de sus experiencias, capacitaciones, están en la web, están en TED, están libres. Este libro no está libre, sino les compartiría el link, pero en realidad habla de guía para la crianza en un mundo digital. Cómo educar para un uso sano y seguro de la tecnología. Lo pone en términos de niños, niñas, adolescentes, pero no saben qué bien que me vino a mí para poder entender algunas cuestiones de cómo acompañar. No pensar que toda la tecnología es mala, sino que lo que tenemos que saber es cómo usarla bien. Yo elegí con mis compañeras recién hacer una lección de decir, che, miren, ojo, atentos, miren las aplicaciones, miren estas cuestiones que hay, nos deben hacer ruido algunas cuestiones que multiplican esos estereotipos. Digo, la adopción es solamente de esta manera, porque mientras nosotros pensamos que nuestros pibes y pibas tienen que tener determinada edad para hablar algunas cosas, ellos ya son consumidores, prosumidoras de un montón de información que reciben de medios que nosotros ni pensamos chequear. Por ejemplo, una aplicación, por ejemplo, una red social, ¿no? Hablamos generalmente siempre de, bueno, de los medios, de las intencionalidades de los comunicadores y comunicadoras, de si tienen pauta oficial o no para contar o tapar determinadas realidades. Está muy bueno ese análisis, les puedo asegurar que es súper necesario. Pero después de ese paraguas hay otra plataforma que tiene que ver con los procesos educativos y cómo quienes capacitan capacitadores están a disposición de poder también derribar algunos mitos y tienen tantas ganas y necesidad de que nos pensemos como de construcciones de esas cuestiones, ¿no? Yo decía esto de cuando el sistema del desvínculo, algunos dicen sistema capitalista, bueno, yo estoy como de acuerdo con esa cuestión más ideológica, pero hablemoslo desde el plano de las emociones, de la comunicación. Es un sistema del desvínculo permanente. Porque exponer a otra persona a una situación, foto, GIF, videíto, sin un consentimiento, y aunque tenga el consentimiento, sin haber pensado con esa persona si eso lo iba a vulnerar en un montón de otras cuestiones, bueno, habla de esto, ¿no? Habla de no serme responsable, de vincular, o de reírnos, o de mandar, digo, nosotros, por ejemplo, en nuestra familia hemos atravesado discusiones muy, digo, no lo uso como una autorreferencia, lo pongo como una ejemplificación de cosas que ustedes pueden sentirse identificados o no. Digo, no soy quien para meterme en la vida de ustedes, pero por ahí son ejemplos que nos ayudan a pensar que estas cuestiones que por ahí las vemos más fácilmente en el afuera, también pasan más adentro y más cerquita nuestro. Reproducir chistes machistas. Bueno, yo tuve peleas con integrantes de mi familia para decirles, mira, la verdad que no está bueno reírse de eso. Y hacerlo por tus nietas, por tus sobrinas, digo, ¿no? Pensar en qué lugar pones a esas mujeres, a esas niñas, no está bueno. No está bueno cosificar que un cuerpo tiene una valoración por solo lo que es estéticamente. Y ustedes dirán, bueno, pero eso, quienes estamos acá más o menos lo venimos trabajando, lo tenemos claro. Sí, pero cuando vemos algunas aulas no está tan claro, cuando vemos algunos dibujitos que ven nuestros pibes y pibas no están tan claros, en los juegos de red no está tan claro. Es todo el tiempo empezar a reconectarnos con los nuevos lenguajes, con las nuevas simbologías, para ver cómo conectamos ahí. Porque también hay cosas que son buenas. Miren, ¿cómo reflexionamos? ¿Cómo pueden aprender, por ejemplo, nuestros pibes, nuestras pibas si juegan en línea? Hoy es otra realidad que tenemos, digo, ¿no? Cómo crear capaz contenidos que si nosotros lo bajamos tipo aula, tipo exposición, por ahí no se sientan tan convocados, pero si podemos generar entre algún programadora amiga o amigo que se interese en pensar estas cuestiones, cómo algunos contenidos lo podemos llevar a algunos juegos, que ellos puedan ir sorteando capaz en red. Digo, se necesita plata para realizarlo, sí, tiempo, pero no es imposible. Y hay gente que te podría tener los medios y tendríamos que convocarlos para que lo puedan poner a disposición, ¿no? Digo, jugar en línea es tener un propósito en la vida. Los objetivos no se consiguen de un día para el otro, hay que pensar a largo plazo.
estoy leyendo ahora lo del libro, algunas sugerencias. Hay que ser curiosas, curiosos, hacerse todas las preguntas posibles. Hay que arriesgarse y que muchas veces vale la pena, hay que trabajar en equipo. Bueno, jugar en línea a veces también significa todo eso, ¿no? Y nosotros pensamos que a veces si los pibes y las pibas están encerradas jugando en línea, es un problema. No, se están vinculando con la realidad, no con la virtualidad, y no siempre puede ser algo violento, estigmatizante o sexuado. El tema es que hay que ver qué están haciendo. Una de las cuestiones que más me impactó es que cuando nosotros pusimos a pensar los contenidos para FM de la Calle este año, para nuestra programación, no teníamos previsto hablar de adolescencia y hablar de infancias. Y más allá que tengamos pibes o pibas en casa, digo, es algo que hoy los periodistas y las periodistas tenemos que capacitarnos para poder poner en palabras qué está pasando con estas nuevas audiencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos cómo comunicar, digo, porque el texto, la palabra, son elementos, ¿no? Bueno, un conjunto de cosas, los colores, la simbología, pero también el concepto de las palabras, ¿no? Dijimos, bueno, hacemos un flyer, ¿hablamos de adopción y medios de comunicación o nos quedamos cortas? Capaz que tenemos que decir adopción y comunicación. Y en función de eso, fuimos armando este flyer con la compañera, con una colega, una compañera que conoce de diseño gráfico y que nos hizo algunas sugerencias, y un ejercicio que hicieron muy inteligente Ale y Caro de decir, che, Mari, bueno, pero a ver, pensemos qué queremos comunicar para que le podamos decir para que construya ese flyer. Entonces queríamos hacer el ejercicio conjunto ahora. ¿Qué les parece? ¿Qué nos dice este flyer que construimos? ¿Pudimos reflejar en ese flyer desde la convocatoria del encuentro a lo que en el encuentro encontraron? ¿Hubo cosas nuevas que encontraron? ¿Hubo cosas que tuvieron expectativas pero que nosotros y nosotras no pudimos cumplir con esas expectativas? ¿Quién tiene ganas de empezar a pensar? Ahí hay colores, hay símbolos, hay palabras, digamos, elementos que usamos para comunicarnos hoy. Como es un flyer, son estáticos. Podríamos haberlo pensado con otros formatos, con alguna animación con un GIF, podríamos haberlo pensado después con algunas fotos, bueno, múltiples otras opciones. Les digo opciones que hay dando vuelta hoy para pensar en cómo vinculamos o cómo intentamos invitar, convidar, convocar para un encuentro. ¿Qué les parece? A ver. Pueden utilizar el chat o el que quiere hablar, ¿no, Mariela? Sí, por supuesto, por supuesto. Pueden interrumpir también. ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? Bueno, todo esto que dijo Mariela. Acá no estamos diciendo si está bien o está mal, porque es algo que cada uno está pensando sobre la imagen que ve y lo que recepcionó. Mientras están pensando, Ariela, mientras están pensando, me acuerdo algo que dice Sebastián Borni, que vos decís que es de Bahía Blanca, perfectamente, él estaba en Argentina Cibersegura, claro. Él decía que nosotros somos inmigrantes digitales y que los niños de hoy son nativos digitales, claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reflejan esas palabras la realidad? Tal cual. Tal cual. Bueno, ahí hay un aporte que también agradecemos de Andrea, ¿no? Andrea decía esto de la revictimización, difícil palabra, pero esto, ¿no? Que a veces, incluso sin quererlo, con el mal uso del lenguaje o con estos ejemplos que no somos tan claros de transmitir a veces, ponemos en una situación doblemente vulnerable a una persona, a un niño, a una niña, y es muy difícil después de construirse de ahí, ¿no? Porque cómo va creciendo ese yo mismo desde un lugar del señalamiento, ¿no? Hay otro libro que es muy interesante, hay extractos en internet porque es muy caro conseguirlo, capaz que ya alguno y alguna de ustedes lo leyó, se llama El Juego, es de Alessandro Barico, no es nuevo, pero es de hace 3, 4 años atrás, y Barico ya hablaba del fin de los tiempos, ¿no? Fíjense, es antes de la pandemia y ella hablaba con algo que tenía que ver con esto, pero hay un ensayo que hay dando vuelta por internet, y en una parte él dice, no estamos viviendo una revolución tecnológica, sino una revolución mental, una revolución general. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo hacemos amigos y amigas? ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo nos informamos? ¿Cómo votamos? ¿Cómo educamos? Somos los pioneros, primeros de una nueva historia que durará al menos 200 años. Y ser los pioneros
es lo que provoca estas reacciones de incertidumbre, de opresión, de miedo, ¿no? Entonces, claro, que nos provoca muchas veces miedo, pereza, incertidumbre. Yo creo que es comprensible, pero un poco como dice Barisco, ¿qué hacemos, no? Tenemos que ocuparnos. Entonces, cuando empezamos a pensar el flyer, les voy contando algunas de las cuestiones que pensamos, fue, bueno, la comunicación para nosotras era algo que tenía que ser puente, vinculación, y que tiene que fluir, que no podemos ponerle un coto. Por eso acá hay un altoparlante que se abre, ¿no? Que se inunda de propuestas multimediáticas, multiplataformas, ¿no? Porque cuando nos pensamos en la comunicación, nos pensamos en esas distintas dimensiones y espacios. En los espacios físicos, que hoy lamentablemente no podemos ocupar por una cuestión de preservarnos y de cuidarnos, prioritaria, que es la salud. En los espacios virtuales, como es esto, pero es un espacio real, entonces capaz que empezar a pensar qué decimos cuando decimos virtual y qué decimos cuando decimos digital. Capaz que vale la pena empezar a plantearnos esa situación de, bueno, cuando queremos decir virtual, en realidad queremos decir digital, porque lo otro es analógico, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas comunicaciones reales, las digitales, las espaciales, las que compartimos tiempo y espacio. Y bueno, hay símbolos que de alguna manera representan redes sociales y multiplataformas que están en ese flyer. En cuanto a la información, no ocupamos muchas palabras, no elegimos, a ninguna se nos ocurrió poner la foto nuestra porque nos parecía que lo convocante no eran nuestras referencias personales y sí nuestras construcciones colectivas. Entonces hay una agrupación que es la que convoca y que es la que acompaña, y sí nos parecía muy interesante esto de decir va a ser un encuentro. Entonces el día, la fecha, la hora y el cómo tiene que estar muy visible. Bueno, intentamos eso. Los colores, sí, que sean llamativos, que no sean invasivos, pero que lo que tenía que tener, digamos, mayor consideración era pensar en esto, ¿no? En que la comunicación es integral o no es un proceso, es un intercambio de sentidos que se construyen, muchos que vienen con nosotros, pero otros que se van todo el tiempo cambiando e interpelando, y es un poco lo que queremos, lo que quisimos intentar con esta charla, con ida y vuelta, con algunas premisas que tienen que ver con que hay leyes que pueden ampararnos en la defensa y en el reclamo de nuestros derechos, pero que también es posible esto, ¿no? Ocuparnos como prosumidores y prosumidoras de información para que todo lo que hacemos al momento de comunicarnos tenga una relevancia y un impacto en nuestros contextos. Mariela, quiero decir algo, ¿no? Mariela, quiero decir algo que también tiene que ver con redes sociales, que no sé si alguien lo sabe, pero bueno, para tenerlo en cuenta, que muchas veces, cuando vos hablabas hoy del ciberbullying, del grooming y demás, existe el acoso por redes sociales. Y ese acoso se puede denunciar, por ejemplo, en la fiscalía, ¿sí? Para pedir una restricción de esa persona que está acosando en redes sociales. Y estoy hablando de eso cuando, por ejemplo, estamos hablando de la familia de origen de nuestros hijos, llegando al tema de adopción, ¿no? Que a veces la familia de origen de nuestros hijos, ya sea la madre de origen, el padre de origen, algún hermano de origen, acosa a nuestro hijo, niño o adolescente. Nosotros se puede pedir una restricción al juzgado de familia o a fiscalía, y existe la restricción en redes sociales. Excelente. Sí, excelente. Muy oportuno traerlo todo el tiempo a estas realidades que atravesamos, de procesos de adopción y de crianza en general. Ahí nos preguntaban sobre el libro. El libro se llama Guía para la crianza en un mundo digital. El autor es Sebastián Bortnik, termina en K, Bortnik. Después nosotras también podemos compartirles a través de sus correos algunas de estas preguntas que quedaron como disparadoras, el documento que compartieron recién las compañeras, estos materiales, digamos, a estos materiales también esto, ¿no? Leer y tener a veces buenas recomendaciones a mano nos ayuda. No porque sean sugerencias, sino porque, no porque sean consejos, sí porque son sugerencias de personas que recorrieron otros caminos y que nos pueden ayudar a veces, ¿no? Con la palabrita, con el consejo justos. En este libro, por ejemplo, y en otro, que también es muy interesante, miren, yo soy muy papelera, ¿viste? En la era de la digitalidad yo soy, ahí hay compañeras, me parece, conectadas que conocen de esto, de estar llena de papeles, que es muy interesante, que es de Guadalupe Nogués, se llama Pensar con otros, el título, y habla sobre sesgos cognitivos.
Y en realidad también lo que un poco se interpela ahí es esto de poder sacar ejemplos, palabras claves, que primero reflejen nuestras realidades y ver después qué hacemos con eso, ¿no? Eso me parece interesante. Y el tema de las recomendaciones, que tiene que ver a veces con esto, con recomendar un documento, un título, algún consejo que nos ayude a pensar. En estos libros, por ejemplo, hay contratos, miren, les pongo un ejemplo así como muy gráfico. Contratos, textos, contratos para armar con nuestros hijos para el uso de la tecnología. ¿Cuánto tiempo, cómo, por qué, sobre qué dispositivo, qué contraseña, qué conozco, qué no? Entonces pensar que ellos van a usar la tecnología, desde chicos hasta toda su vida, los va a acompañar toda la vida. Bueno, ¿cómo establecemos esas nuevas vinculaciones? Porque, insisto, se van a informar a través de esos lugares que ellos eligen. Nosotros somos de generación donde también la comunicación llegaba en todo momento, la información más que la comunicación, y no elegíamos todo el tiempo nosotros, no teníamos la radio prendida, si queríamos ir a escuchar un programa sabíamos que estaba en tal hora, tal día y teníamos que esperar ahí, o lo mismo con esta cuestión de irrupción, ya no esto es nuevo, es hace unos años, pero que la pandemia puso más a flor de piel en aquellos que tienen el acceso a la tecnología, que no somos la mayoría. Pensar en esto del uso, ¿no? Bueno, cuando vemos una serie, cómo elegimos parar, las maratones que nos reíamos hace unos años, los pibes y las adolescentes, ay, hacemos maratón de serie. Digo esto de, bueno, por un lado está bueno, pasás un momento bueno, y por otro lado lo que era un encuentro de 2 horas, para después contar lo que había pasado en esa película, terminaban siendo encuentros de 6, 7 horas maratónicas, donde terminaban estresados. A todos nos ha pasado, a todos nos hemos enganchado con una serie. No hay una crítica ahí, hay un pensar juntos cómo se usa distinto, ¿no? El consumo cultural que hacemos, cómo es distinto. Algunas recomendaciones a modo general de mi parte, mientras puedan interrumpirme o pensar algunas cosas juntos o participar. Buscar y construir datos certeros que reflejen realidades. Si hablamos, por ejemplo, de procesos de adopción, bueno, ¿qué puedo aportar yo a MAMA, a esta organización, o a compañeras o compañeros que estén en ese proceso, de datos o de, sin contar cuestiones de la privacidad, ¿no? Que puedan aportar a construir una realidad posible que pueda ser comunicable. Comparar y conocer muchas opiniones. A veces nos pasa que nos quedamos con aquellas opiniones más afines a las nuestras, ¿no? Bueno, en realidad, gracias Miriam, hasta la próxima, en realidad hay que hacer el ejercicio y la fuerza de pensar, ¿no? Que hay que chequear fuentes incluso ideológicamente opuestas para ver dónde estamos parados. Pensar qué podemos recomendar, tener a mano esto, ¿no? Digamos, producciones periodísticas, organizaciones, fuentes, que no siempre son las oficiales, muchas veces son oficiales y otras veces son de referentes, para poder convocar esas fuentes, ¿no? Y lo que me parece muy importante, animarnos a deconstruir desde el lenguaje y también a pensar doblemente cuando hacemos uso de las imágenes y de los videos al momento de elegir comunicarnos. Bien. Mariela. Sí. Ahí quería preguntar, si alguien quiere hablar, si alguien levantó la mano, no le dimos la palabra, porque en realidad al compartir pantalla no estamos claro, mirando todas las pantallas, así que disculpas a quien ha levantado la mano y no le dimos la palabra. Sí, lo puede hacer ahora, ¿sí? Se activa el micrófono y hace una consulta, un comentario, un aporte. Si alguien quiere. Dejamos el espacio para eso. Sí. Lorena, ¿no había un comentario de Lorena también ahí? Porque yo estoy con el celu, no veo. Sí, Lore había comentado, a ver. Acá lo tengo. El afiche muestra un megáfono que nos hace ruido para pensar sobre este nuevo mundo oscuro, hablando desde la ignorancia. Rojo alerta. Buenísimo, fíjense. La verdad que no habíamos pensado en eso, y miren lo que provoca en Lore y en muchos de ustedes también. La simbología de los colores, me parece muy piola esto de Lore, muy oportuno. Algo, no sé si puedo hablar un minutito. Sí, María, sí. Algo que, en realidad el nombre adopción y comunicación, obviamente cuando hablamos de comunicación es amplísimo el concepto, el anclaje y el relevo está puesto, ¿no es cierto?, por los signos de las redes sociales y demás.
o sea, tiene más fuerza la imagen en realidad que hasta el título, si uno te ubica más las imágenes que el título. Pero tomando el concepto de comunicación en toda su amplitud, a mí me sorprende mucho que, por ejemplo, en los jardines de infantes, las maestras no sepan, vos le tengas que decir que no pueden sacar fotos de frente, por ejemplo, a tu hijo, que le tienen que sacar de fondo, y eso también es parte de la comunicación. Más allá de que no sean los medios de comunicación o la difusión, puntualmente dicho. Y creo que en ese sentido, me da la sensación, es mi mirada, que hay mucho para construir en lo que es el concepto de lo que es la adopción y todo lo que conlleva, y me da la sensación de que hay un gran desconocimiento del tema. Uno cree, como bueno, participa de un determinado grupo como Mamas, y por ahí participa en las charlas de Ser Familia por Adopción, la cosmovisión que uno tiene es como que todo el mundo alguna idea tiene de lo que es adopción, pero cuando después vos tenés que enfrentarte a la realidad, al mundo de la vida cotidiana, te das cuenta que no es así, que hay mucho desconocimiento. Y creo que no solamente hay que hablar sobre, obviamente, con una protección integral de derechos de los chicos, de cuidado, los niños, niñas y adolescentes, sino también es importante trabajar en informar sobre la adopción. Pensando en el nombre puntualmente, más allá, porque uno lo vive, ¿viste? Lo dan, te hacen sentir como, te dicen como que hiciste una gran obra de bien, o te hablan de un hijo del corazón, bueno, varias cosas que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, creo que más allá de lo puntualmente, de lo que están hablando acá, que es los medios de, digamos, lo que es la comunicación en términos de medios de comunicación y en términos de utilización de redes sociales, y bueno, obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dice, que hay una reconfiguración del hábitus tecnológico, estamos inscriptos en una nueva realidad y no vamos a volver atrás. Eso es ineludible. Pero creo que hay una gran deuda con lo que es la adopción en sí y lo que es la comunicación de este proceso. Y que es importante que, no sé, obviamente entiendo que los grupos autogestivos hacen un montón, pero también tendría que haber más acciones para lograr una mejor y mayor difusión desde los organismos gubernamentales, ¿no? Eso pienso. Sí, María José, a mí me parece que hay algo que cuando no te toca de cerca, cuando no tenés un interés, digamos, por algún tema en especial, como que no le das importancia. La realidad es que también me hace pensar esto en la ESI, en las escuelas. Claro. Es ley y sin embargo no se trabaja. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, trabajar las ESI en la escuela, también podríamos aportar mucho este tema. Pero bueno, nadie quiere trabajar porque nadie se quiere comprometer en la ESI, porque también hay una desinformación en cuanto a cómo hacer el tratamiento de esas leyes en las escuelas. Entiendo lo que decís, pero si uno entra al material del Ministerio de Educación, de ESI, de Educación Sexual Integral, tenés millones por nivel. Entonces también yo creo que coincido con vos que hay una falta de compromiso y de responsabilidad también, porque vos, si sos docente, sos un agente del Estado. Entonces es tu obligación brindar información fidedigna y de primera mano, ¿no? Sí, es un tema. Pero es la realidad. Instituciones que tienen la mejor onda, como es maternal o jardín, que no sepan que a los chicos no pueden sacarle fotos sin la autorización de los padres, o que no pueden sacarle cara de rostro si están con un trámite judicial, lo tendrían que tener, se lo tienen que dar hasta cuando están estudiando o en un curso de actualización, digo yo. No es algo tan engorroso que uno diga, le estás pidiendo la teoría de la incertidumbre de Heisenberg, o que se sepa, es algo, el ABC, digamos, tiene que ver con las pautas propias de su actividad.
Tal vez, María José, se me ocurre de que nosotros, con nuestro pequeño granito de arena, es decir, por ejemplo, a vos te pasa en el jardín de infantes o en el maternal, que vos puedas aportar este documento que nosotros tenemos acá, bueno, de cada uno desde su lugar, ¿sí? Porque todos somos corresponsables, Es cada lo que uno hice. desde su... Me marqué la norma y les dije, obviamente, de la mejor manera, por escrito, y lo tomaron bárbaro, porque son divinas, o sea, no hay nada para decir, yo no tengo ningún tipo de reclamo con el jardín, que la verdad es divino, o sea, está en un entorno que yo estoy sumamente contenta. Pero digo, hay algo también de responsabilidad en este tratamiento. Y no es con un reclamo negativo, lo digo en términos de reflexión de la sociedad en la que estamos inscritos. No sé si me explico, como un desafío Sí, más que como un reclamo. Sí, de hecho a veces se molestan docentes, compañeras, cuando le decís, a ver, este chico está en un proceso judicial, no podés sacar fotos, no podés ponerlos en el Face, lo tenés que sacar. Y no, pero bueno, ¿cómo voy a sacar? A ver, es ley, y la ley hay que cumplirla. O sea, no puede estar en una foto, no puede estar en un Face, no puede. ¿Viste? Pero bueno, sí, pasa por el interés de cada uno, por respetar lo que se tiene que respetar, y también por el respeto, me parece, hacia estos niños, niñas y adolescentes, por sobre todo. Sí, y otra cosa que voy a decir con respecto a la CESI, que decís vos, Ale, ¿no? La educación sexual integral, hay mucha desinformación, la gente a veces, hasta los mismos papás y los docentes piensan que solamente la educación sexual integral es hablar de sexo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el tema de adopción entraría en la educación sexual integral. Y bueno, por eso hay falta a veces de comunicación, de interés, hay un popurrí, digamos, de la situación, pero seamos como vos hiciste, María José, esto de llevarle a la maestra el artículo o llevárselo. Bueno, me parece súper importante, empecemos todos a aportar ese granito de arena a las docentes, a los docentes, a los médicos. ¿Cuántas veces hemos sido un médico con nuestro hijo y lo primero que les dicen, ¿y cómo te trataban en el hogar? ¿Sí? Tal cual. El médico pediatra que va a atender a nuestro hijo que viene de un hogar convivencial, le está preguntando, ¿y cómo te trataban tus padres biológicos? El mismo pediatra. Entonces uno dice que tengo que entrar antes, hablar con el pediatra para decirle la situación, porque ese pediatra le está haciendo una pregunta a mi hijo que le puede doler. Entonces, me parece que es un tema que es para docentes, para profesionales de la salud, para profesionales de la comunicación, o sea, es un tema muy amplio, y que con Alejandra venimos bregando de instalarlo, no solo en lugares de adopción, sino de instalar la temática en todo lugar que podemos, porque es un tema de interés general. Sí, y fíjense en esto que decía María, que coincido plenamente. Esto que decís también, Caro, es un tema multiarista, digo, lo podés desde todos los lugares, del ámbito de la salud, de la educación, del cuidado, del juego, de todos los lugares posibles, ¿no? Pero también es ley que niños y niñas menores de edad no tengan que ser reproducidas sus imágenes, por ejemplo, su cara, si no está digamos, el consentimiento de mamá, papá, adulto o tutor responsable sigue apareciendo. Y la premisa, la verdad, ahí también me parece, que hay que tener una responsabilidad mayor o pensar en esto. Yo una de las preguntas que tenía agendada acá es cómo debería estar la adopción más presente, justamente, en nuestras charlas, en los medios, en las plataformas, pero hay lugares claves, yo coincido ahí con María. La cuestión educativa es un lugar clave de reproducción. El trabajo que ustedes han hecho y hacen desde Mama, para que a través de comunicadores, comunicadoras, docentes, se pueda interpelar de una manera real. Hoy yo creo que hay una falencia muy grande en las escuelas. Dicho escuelas, por una cuestión de un término que anida, me parece a mí, esto de la empatía, de la ternura y del aprendizaje compartido. No importa si son universidades. Digo, hacer escuela hoy en quienes reproducen el conocimiento en esas escuelas, tanto en periodismo, en comunicación, como en salud, en enfermería, en la cuestión de las formativas de educación primaria, de educación inicial,
Porque hay pibas y pibes que llegan con un montón de expectativas y de estos nuevos paradigmas y se encuentran con docentes que no entendieron que los escenarios cambiaron. Entonces lo siguen aprobando, desaprobando, si tienen una mirada o tienen otra mirada. Entonces todo lo que me parece podamos hacer a veces desde la afuera es absolutamente importante. También ver de qué manera podemos reunir fuerzas a través de algún organismo estatal, porque esto es un derecho y por lo tanto el Estado tiene que estar presente en estas cuestiones formativas, de capacitación, y no tiene que quedar digamos, al albedrío de alguna inspectora o directora más informada que otra, porque digamos, cuando nosotros firmamos de que no queríamos que nuestra nena sea publicada en el Facebook de la institución donde participaba hace 2 años, éramos los locos y las locas, mamá y papá. ¿No? Porque también hay una mirada inversa. Los que te dicen que son objetivos con esto, en realidad están violando una libertad, un derecho, digamos, al revés, se invierte la cuestión. Resulta que nuestra hija no era una hija adoptada, pero podía hacerlo tranquilamente, pero ahí lo que privaba era la imagen de esta nena, esta huella digital, que iba a quedar impresa, y que yo, si hasta que no le pregunte si ella quería o no, es más, ella manifestaba que no quería salir en las fotos. ¿Por qué yo tenía que ponerla? ¿Para que la vea el tío, la abuela? ¿Para qué? Digo, o no sé para qué. Pero cuando hablábamos esto con las docentes, muchas docentes no lo entendían. Y yo ahí no quiero enjuiciar a la docente. Digo que también esa docente por ahí expresa de un montón de cuestiones que no están internalizadas, no están reflexionadas. Y además hay una responsabilidad profesional. Son muy jóvenes, van muy tempranamente a las aulas, digo, también todo esto juega. Entonces también de las compañeras que tienen más experiencia, acompañarlas en este camino, como haces vos, como hace Ale, para mí es súper interesante. Aunque encuentren esa reticencia. Con ESI, imagínense con el lenguaje de la violencia que se produce en el lenguaje no sexista o en la violencia de género. Los medios de comunicación tenemos hasta penalidades. ¿Y quién deja de hacerlo? Entonces digo, bueno, no por eso no seguimos buscando alternativas que tengan que ver, lamentablemente en algunas cuestiones con la sanción, pero no tiene que ver con la sanción, creo que tiene que ver con la concientización de poder hacer esto más plural, entendiéndolo de que es un derecho. Pero bueno, me parece que es súper interesante este trabajito de granito de arena, sentir que por favor no va a ningún lado, que hace mucho a poder interpelar cuando tenemos una situación personal familiar, poder llevarlo a una institución, pero también hacerla colectiva para no sentirnos solos o solas en esa situación que todos atravesamos, me parece, en algún momento, ¿no? Y por ahí dejar esta propuesta de si podemos desde este grupo, de otros lugares, seguir con estas alternativas de capacitación, incluso en aquellos lugares claves, digo, justicia, salud, educación. ¿No? Que cuando vayamos a lugares donde decir, crear una red donde haya docentes, donde haya agentes de salud, donde haya comunicadores y donde haya todas esas personas que necesitamos, me parece, que nos acompañen en nuestro crecimiento con una perspectiva de derechos humanos, porque hablamos de eso, ¿no? Una perspectiva de derechos humanos para entender las distintas realidades y acompañar las vulnerabilidades que se hacen con la ignorancia, en realidad. Bien. No sé si hay algo más en el chat, Mariela. Si no, ya tendríamos que ir terminando. Bueno, dice mayor difusión del tema de adopción en las escuelas, se debería dar más información. Yo no veo más, Mari, acá. No. Agradecerles a todas y a todos la participación. La verdad que, nada, estos encuentros a veces nos dejan mucho más de lo que venimos a poner, así que muchísimas gracias. Bien. Yo quiero agradecer a Ale, que no lo dije al principio, a toda la gente que se ha sumado hoy, gente de Bahía Blanca, Potrero de los Funes, Bellavista, Zárate, Villa Martelli, Comodoro Rivadavia, San Miguel de Tucumán, Moreno, Cipolletti, las chicas de familias adoptivas de Río Negro y Neuquén, que son Natalia Pratisi y Zulma Avaro, Posadas, Capital Federal, Viedma, Ramos Mejía, La Plata, La Rioja, Quequén, Perú, no sé si se habrá sumado una persona de Perú, Bariloche, Lomas de Zamora, José de Paz, Río Negro, Punta Alta, Coronel Suárez, Mendoza, a todos, gracias por haber participado. Mariela, para nosotros un gusto que siempre estés al pie del cañón cuando te convocamos. A Dana y Damián, que estuvieron ahí en la logística. Dana y Damián, que nos ayudan un montón, que ayer me ayudaron un montón para que hoy pudiera estar acá en el Zoom. Sí, a todos.
Y a, bueno, Mariela Acua, que no está, pero por razones particulares no pudo estar, pero quien hace el flyer en cada reunión, ¿sí? Es diseñadora gráfica, así que bueno, con ella un agradecimiento total por esto que ayuda en el grupo. Quería leer, Mariela, si me permitís, último chat, a ver que no lo puedo, que creo que lo escribió Andrea Bulacci. Mientras lo buscás tranquila, yo quiero agradecerles, engancharme en la próxima convocatoria o encuentro que tengan como oyente que aprende un montón de todas estas experiencias, llevarme la tarea de pensar cómo seguimos articulando estas experiencias para que sean currícula de nuestras pibas y pibes docentes futuros, de los comunicadores y comunicadoras, pensar cómo podemos llegar ahí con esas experiencias, porque me parece que es el mundo más sano y habitable que podemos dejarles a nuestros hijos. Gracias. Bien. Gracias. Acá. Gracias a vos, Mariela. Andrea Bulacci escribe, el flyer en principio convoca una temática puntual que a cada persona nos atraviesa de diferente manera. Nos ha puesto en jaque, en tanto nos propone pensar cómo llega ese tipo de información a través de las redes sociales y cómo nos interpela en la necesaria atención, escucha y miramiento puesta al cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos que ya han sido lamentablemente vulnerados. Podamos, al adquirir este nuevo enfoque, evitar que se vuelvan a replicar distintos tipos de violencia. Bien. Bien, Bueno, chicos, gracias a todos por los chats, por los mensajitos. Como decía al principio, los esperamos el 8 de mayo a las 15:30 en nuestra próxima reunión. Vamos a tener de invitada a una escritora, ¿sí? Así que los esperamos a todos. Si alguien quiere el documento que nosotros hoy leímos con Ale, que fuimos leyendo, si alguien lo quiere, por favor nos escribe al mail y nosotros se lo podemos pasar. Así que para los que lo quieran, no hay ningún problema, se los pasamos. Ale, ¿algo más? No, más allá del agradecimiento, otra vez, y les enviamos ese documento con las sugerencias de Mariela, ¿sí? Mariela, ¿aportarías algo a ese documento también? A la charla, sí. Bien. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Y bueno, como siempre, un placer. Gracias por los mensajitos, ahí quedaron. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.